Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias. Estamos con nuestro director periodístico, Daniel Tittinger, porque hay una información interesante que compartir con todos ustedes, teniendo en cuenta que ya en varias ocasiones RPP ha estado impulsando la edición de Mujeres de Cambio que promueve precisamente Nuestra Casa, cosa que es fundamental. Daniel, al darte la bienvenida, esta es la 4ª edición y en un momento importante en términos políticos, ¿no? ¿Cuánto nos ha servido en términos institucionales poner en evidencia los temas que están vinculados a la participación de las mujeres en como agentes de cambio y como agentes de toma de decisión? Buenos días, Mónica, Fernando, Carlos. Buenos días, Daniel. ¿Cómo están? Buenos días. Y das en el punto clave desde el inicio, ¿no? Nos ha costado mucho y sin embargo, por momentos sentimos que retrocedemos en lugar de avanzar, ¿no? Uh-huh. Lo has puesto en contexto, en nuestro día a día. Hoy vivimos, parecería que los únicos temas de agenda son la pandemia y la crisis política, ¿no? Dentro de la política, el papel de la mujer, pues es eso de lo que te hablaba, parecería sí, claro, un retroceso, ¿no? Se ha visto reducido, por ejemplo, si nos ponemos a ver lo que fue el gabinete uh-huh. Sagaste, incluso el gabinete Vizcarra y los anteriores gabinetes, ya desde mucho tiempo atrás, la presencia de las mujeres en el premierato y en ministerios importantes en tomas de decisiones ha disminuido considerablemente. Sí, y a ver, claro, por un lado celebramos, ¿no?, la presidencia del Congreso, sí, que sea una mujer, del Tribunal Constitucional, en fin, hay Poder Judicial, hay muchas cosas para celebrar, pero el gabinete presidido por el primer ministro Bellido, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tiene no dos solo cuestionado, sino evidentemente machista, 2 mujeres, una de ellas es la vicepresidenta, la única vicepresidenta. Entonces hay un retroceso y esta campaña, Mujeres de Cambio, que damos inicio hoy, busca evidenciar justamente esos temas, ¿no? No solamente en lo político, ¿no?, en la representatividad, sino en el empoderamiento de la mujer también en la vida diaria, en la sociedad, ¿no? Yo estaba leyendo, antes de sentarme aquí con ustedes, cifras que siguen siendo alarmantes, ¿no? De ENARES son estas. Por ejemplo, el 52.7% de la población peruana cree que la mujer primero debe cumplir su rol de esposa y de madre. Uh-huh. El 31.1% cree que la mujer que viste provocativamente busca que la acosen sexualmente. El 33.2% afirma que la mujer infiel debe ser de alguna manera castigada por su pareja. Entonces, claro, la política puede ser un asunto que genere titulares, porque estamos en fin, el gabinete está sumamente cuestionado, hay pocas mujeres. En las últimas elecciones para gobiernos regionales y alcaldías, pues ninguna mujer fue no hay ninguna gobernadora. No hay. Sí. Y ojo, porque también la participación fue escasa, no porque no fueron elegidas, ¿no? La participación fue muy chica, ¿no? La tienen mucho más difícil las mujeres, Mónica, y bueno, y tú lo sabes, evidentemente. Pero sin embargo, tenemos que romper con esas cosas, y no hay manera. Creo que es importante que además lo esté diciendo un hombre, que lo diga yo, que no hay creo que este es un trabajo de todos, ¿no? Sí, empoderar a la mujer en lo social, en la vida diaria y en lo político no es solamente tarea de las mujeres. Es tarea de la familia completa, ¿no? De la ciudadanía, de los hombres, de los abuelos y las abuelas. Y enseñar y volver a aprender, ¿no? Pero como te digo, hay mucho retroceso, es lo que vemos día a día, sí, mucho retroceso. Daniel, yo creo que soy desdichadamente la única persona presente que cuando nació las mujeres no tenían el derecho al voto, que recién se concedió el año 56 un dictador militar, diría, yo tenía 2 años para entonces,
No había derecho a voto simplemente. Pero además por razones de conveniencia lo hizo, ¿no? Ni siquiera por una cuestión de convicción. En la tumba de Odría en Tarma he visto que figura una losa que dice: aquí yace el hombre que le dio el voto a las mujeres. Eso es lo que ponen. Ahora bien, sin embargo, en RPP tenemos comentadoras de fútbol masculino, mujeres que se meten Femenino. ahí al campo, que cuestionan al árbitro, que analizan. A mí me parece extraordinario ver narrado y comentado el fútbol masculino por mujeres. Lo hacen mejor que la mayor parte de los varones. Y te pongo un ejemplo de ahorita, que de nuestra agenda noticiosa, ¿no? Helen Meniz Así en es. Pucacuro, ¿no? Ustedes, o sea, ya lo han dicho al aire, lo que ha significado este viaje, lo que significa hacer ese viaje de tantas horas. Helen fue la primera en levantar la mano, no solamente talentosa, sino guerrera. Esas son las mujeres que tenemos aquí en RPP y que tenemos aquí en este país, ¿no? Sí, y Carlos no me dejará mentir y seguramente va a coincidir conmigo. Y yo recuerdo, yo tengo casi 40 años en esto, cuando recién empecé como reportera, habían muy pocas reporteras en la calle. Y después, en estos últimos 4 décadas, en los medios de comunicación prevalece la presencia de mujeres. Ha sido uno de los sectores donde más se ha visto mujeres en tomas de decisión de toda naturaleza. Pero en todo caso era simplemente un comentario, Carlos. Sí. Querías intervenir en el diálogo. Sí, Daniel, buenos días. Evidentemente es una campaña importante, ya han habido antecedentes de campañas similares. Yo quiero hacer hincapié en un sentido, en un hecho fundamental, de que esta campaña no es solamente fijar el aspecto crítico, ¿no?, sino también una serie de aportes, ¿no?, de recomendaciones, de poner en agenda estos temas para que a su vez sean explotados, sean debidamente asimilados por las instancias correspondientes en la toma de decisiones. Ustedes hablaban efectivamente de la conformación del Ejecutivo como un ejemplo del retroceso que ha habido, ¿no? Pero yo creo que eso es fundamental también en esta campaña, no solamente el aspecto crítico, sino también el aporte con recomendaciones y alternativas, ¿cierto? Sí, y para eso, Carlos, durante estas 8 semanas que durará la campaña, tendremos en nuestra multiplataforma, no solamente en radio, sino en televisión, en toda nuestra plataforma digital, las redes sociales, informes, notas, entrevistas a especialistas que justamente hablen de esta problemática, pero también desde un lado positivo, como tú dices, ¿no? Por ejemplo, tendremos un webinar. Lamentablemente antes de estas campañas eran presenciales, hacíamos en fin, Grandes hacíamos eventos. Sí, eran eventos grandes, ¿no? Con auditorios grandes. Pues esta vez tendremos un webinar con mujeres inspiradoras que nos cuenten sus historias. Hay una pieza digital que la podrán ir viendo en nuestras redes sociales, las de RPP, las oficiales evidentemente, donde mujeres que alcanzaron sus sueños ya de adultas, que lograron sus sueños de adultas, les van a hablar a las niñas que ellas fueron, ¿no? Sí. ¿Qué consejos te darías a ti misma si pudieses hablar contigo cuando tenías 10 años, cuando tenías 12, cuando tenías 15? Y ahí en el afán de romper estereotipos, supongo. Hay que romper estereotipos, hay que empoderar y hay que tener mejor representatividad. Daniel, sin embargo, esta 4ª campaña con este tema, que se une a las otras que tenemos sobre desarrollo infantil temprano, sobre ciudades y sobre integración al Bicentenario, tiene lugar en momentos en que estamos viviendo el 2.º año de nuestra pandemia. Y lamentablemente ella ha castigado más a las mujeres que a los hombres, en el sentido de que como no hay trabajo, a la casa. Sí, y bueno, y el cuidado de los niños que todavía no van a clases es evidentemente bastante más difícil, y tenemos que como hombres decirlo. Las mujeres la tienen más difícil en todos los aspectos de la sociedad, en el laboral es uno de ellos. Pero por eso mismo que dijiste al principio, Daniel, porque se deduce que solo la mujer, y es inherente a ella, el hecho del cuidado de la casa y los niños, exacto, o los niños y la casa. Entonces, eso no es inherente a los padres, o sea, a los hombres. Entonces, ahí es donde se tiene que empezar a cambiar la cosa para que sea mucho más equitativa, ¿no? Sí, pues hay muchos lugares donde tenemos que comenzar a cambiarlo, y ojalá que el gobierno actual escuche, ¿no? Porque si hay uno de los lugares donde se tiene que cambiar, es ahí también, ¿no? Y en la representatividad del gabinete. Ahora, hay un punto que es atroz. Cuando ve las cifras, las mujeres siguen ganando menos que los varones
por el mismo Por el trabajo mismo trabajo. y con los mismos títulos. Por supuesto que no en RPP, pero sucede en muchas empresas privadas y públicas. Sí, creo que por acá tenía el dato exacto, pero bueno, es como el 25% menos para hacer por el mismo trabajo, ¿no? Y bueno, también quería aprovechar este momento, Fernando, Mónica, Carlos, para agradecer a nuestros aliados, ¿no? Sin ellos sería imposible realmente tener una campaña como esta, ¿no? A nuestros aliados técnicos, UNICEF, el PNUD, IDEA Internacional, CARE, Universidad del Pacífico, la Red de Estudios para el Desarrollo, Libélula y Avon. O sea, son varios, pero en verdad... comprometidos además con la muy causa. Comprometidos, ¿no? Muy comprometidos. Realmente, gracias a ellos podemos sacar una campaña como esta adelante, ¿no? Hay mucho trabajo detrás, ahí hay un gran equipo que está liderado por una mujer y lleno de mujeres que están haciendo un trabajo increíble. Entonces, 4ª temporada, 8 semanas de relevancia sobre el empoderamiento de las mujeres, que además hay que decirlo, en el Perú la población está dividida prácticamente en dos, hombres y mujeres, no hay prevalencia de ninguno de los géneros de manera significativa, pero en la práctica parece que sigue siendo un país de hombres y no de hombres y mujeres, ¿no? O de mujeres y hombres. Pues sí, a ponerlo en agenda y a cambiarlo, Mónica. Desde hoy hasta el 19 de octubre, que ya cedemos lugar al Señor de los Milagros. Es verdad. Bueno, así es nuestro calendario. Muchas gracias por tu presencia acá, Daniel Tittinger, director periodístico de RPP. Vamos a ir a un momento con los anunciantes y retomamos el segmento final de ampliación de noticias. Mujeres de Cambio es organizado por